Bien. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 74 del trabajo, que dice lo siguiente. Pará, no tengo el... Dice, un atleta levanta una pesa de 200 kilos de masa por encima de su cabeza desde el suelo hasta una altura de 2 metros. Y nos pregunta en el punto A, hallar el trabajo que realiza la fuerza peso de la misma en el ascenso. Ok. Entonces, para que me escribió algo. No la puedo escuchar. ¿Me escuchan bien, chicos? No sé si ahí se solucionó, Ramiro, si no. Se escucha bien. Perfecto. Listo. Sí, se escucha bien, profe. Sí, capaz el audio. Tenés que cambiar el audio. El dispositivo por el que sale el audio, si tenías conectado los... No, ahora se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos por el 74. Nos dice que tenemos las pesas en el piso, ¿sí? Y tenemos... Uy, no dice cuello. Un hombre que lo quiere levantar desde el piso hasta la altura de 2 metros. Y la masa de las pesas es de 200 kilos. ¿Sí? Entonces, primero, como nos están preguntando todo sobre la pesa, lo que uno podría decir, y de hecho no es necesario en este ejercicio en particular, pero para los que siguen sí, es hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? En este caso, como nos están viendo, calcular trabajo, directamente nos dicen calcular el trabajo a esta fuerza, o sea, sabemos que están. Pero en un caso más general, uno podría dibujarse las pesas y ¿qué tenemos? La fuerza peso seguro, desde lo dibujo desde tu centro de masa, y fíjense que, bueno, justamente la fuerza que va a ser este tipito, que la voy a resumir como una fuerza, en realidad, no sé, lo tiene lo agarra desde 2 puntos diferentes, pero podemos imaginarnos a los fines prácticos que es como tener una fuerza que va hacia arriba, que la voy a llamar F, que es la fuerza que hace el hombre. Si quiero que ponemos F sub H de hombre, ¿sí? Y en principio no tenemos ninguna otra fuerza más. Recuerden, el diagrama del cuerpo libre, eso sí lo vamos a seguir usando. Bien, entonces en el A nos pide calcular cuál es el trabajo de la fuerza peso. Bien, entonces, repasemos, sobre todo para los que no estuvieron ayer, cómo es la formulita del trabajo, de cualquier fuerza. El trabajo de la fuerza F es el módulo de esa fuerza por el módulo del desplazamiento en el que yo quiero calcularle, por, no sé si lo vieron como delta X o delta R, a mí me gusta un poquito más como delta R, pero es lo mismo, ¿sí? Es el desplazamiento, por el coseno del ángulo que lo separa. ¿Qué significa? Que si yo tengo la fuerza aplicada para allá y el desplazamiento es para allá, este va a ser mi ángulo, ¿sí? Y repito, como vimos ayer, este caso, esta formulita, es un caso muy particular de una fórmula más general. Entonces tenemos que saber cuándo es que podemos usar esta fórmula y cuándo no. Entonces, esta fórmula la vamos a poder usar cuando esta fuerza F sea constante en todo ese tramo que yo quiero calcular, durante todo el delta R, que esta F sea lo mismo, ¿sí? Si yo tengo un delta R, pero al principio le hago 2 newtons y después le hago 3, no lo puedo calcular de uno, lo tengo que partir. Tengo que decir, bueno, el trabajo de entre acá y acá, que hice 2 newtons, es este, y entre este y este es otro. ¿Se entiende? Para usar esta fórmula así de una, esto tiene que ser constante y el ángulo tiene que ser el mismo. ¿Sí? Si no tomo si por algún motivo esta fuerza vale lo mismo, pero el ángulo con el delta R cambia, ya no puedo usar esa fórmula así como viene. ¿Está bien? Esas son las cosas que se tienen que acordar de esta fórmula. Entonces, bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Nos pedían calcular el trabajo. Fíjense que nos pueden pedir el trabajo de cualquier fuerza. Podría, en este caso, el de la fuerza F o el de la fuerza peso. ¿Sí? Nosotros vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso porque es lo primero que nos piden. Entonces, ¿qué tengo que poner? El módulo del peso por el módulo del delta X o delta R, como lo quieran llamar, por el coseno del ángulo que lo separa. Entonces, ¿cuánto vale el peso? El peso va a valer el módulo
2000 newtons, ¿no? Es 200 kilos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, son 2000 newtons. Y el delta X, ¿qué es? ¿Cuánto se va a desplazar? Llega de acá hasta acá, o sea, 2 metros. Y ahora para ver el ángulo no me puedo olvidar de que estos son vectores. Entonces digo, bueno, el delta X, ¿cuál va a ser? Si yo lo llevo de acá hasta acá, este es mi delta X. ¿Y para dónde va el peso? Y bueno, el peso va siempre para abajo, lo dibujé acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo entre estos dos vectores? 180. ¿Sí? Entonces esto me va a dar, este ángulo es 180 y el coseno de 180 es menos 1. A ver, lo que decíamos ayer. No, está bueno siempre pensar, o sea, el coseno del ángulo es lo que me da el signo del trabajo. Tenemos trabajo positivo, trabajo negativo o puede ser cero también. Entonces, esto es lo que me da es el signo. ¿Qué significaba un trabajo positivo? Si yo tengo una fuerza que me hace un trabajo positivo, significa que esa fuerza a la que le calcula el trabajo le está entregando energía al cuerpo. ¿Está bien? Si yo tengo un trabajo negativo, significa que le está sacando energía al cuerpo. Entonces, fíjense, en este trabajo, si yo estoy subiendo una pesa de acá hasta acá, ¿el peso me ayuda o me da energía para hacer ese movimiento o me saca energía? Me saca, ¿no? Porque me cuesta el peso, justamente por el peso es por lo que me cuesta levantarlo. ¿Está bien? Entonces, por eso, el peso me saca energía y me va a dar un trabajo negativo. ¿Está bien? Esas son las cosas, esto, por ejemplo, que acabamos de discutir, son las cosas conceptuales que no pueden estar mal en el parcial, digamos. A mí no me interesa si acá me hacen 2000 por 2 y les da 2000. O sea, sí, el número está mal, pero es más importante incluso el signo a veces, porque el signo tiene algún sentido. En este caso, uno debería darse cuenta que esto me va a dar un trabajo negativo. ¿Está bien? O sea, lo más importante en este caso es el signo. ¿Sí? Que sepan por qué da negativo. Bien. Entonces, el trabajo del peso es 2000 newtons por metros. Recuerden, lo vimos ayer, la unidad de trabajo es unidad de energía, ¿no? Nombré esa palabra. Es newton por metro, que es joule. ¿Sí? Estoy haciendo un breve repasito de lo que vimos ayer también para los que están muy perdidos, porque vi que nadie vio el video de YouTube, así que nada, seguramente algunos están muy perdidos. Entonces, 2000 por 2 es 4000. Tenemos el menos que me sale del coseno y newton por metro es joule. Entonces, como esperábamos, el trabajo del peso me dio negativo. ¿Está bien? Bien, vamos con el B. El B creo que todavía no lo pueden hacer. Sí, porque en el B les pide calcular el trabajo de la fuerza F que hace el tipito para subir la pesa. ¿Ok? Entonces, no lo podemos calcular, ¿por qué? Porque ¿qué tendría que hacer yo? Decir, bueno, el trabajo de la fuerza F es igual al módulo de la F por el módulo de delta R o delta X, como quieran llamarlo, por el coseno de alfa. Y una cosa para los que no estuvieron ayer, vi que Carlos, en vez de llamarlo trabajo W, lo llamó L. Es lo mismo. Yo no uso esa notación porque me voy a olvidar, porque estoy reacostumbrada a usar la W. ¿Sí? Pero es lo mismo el L que les dio Carlos, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, el delta R lo tengo porque sigue siendo el mismo, el delta X y delta R. ¿Está bien? El ángulo lo puedo saber porque, fíjense, en este caso la fuerza va para arriba y el desplazamiento también va para arriba. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores sería 0. Lo que no tengo es la fuerza F. ¿Sí? Entonces, este trabajo, este punto lo vamos a dejar porque es con un teorema de conservación que es fácil, pero que todavía no lo vieron. ¿Sí? Pero en principio así no lo podemos calcular porque no tengo F. ¿Está bien? Lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque no tengo F, no lo voy a calcular por ahora. Entonces pasemos al C. El C es bastante conceptual porque me dice... ¿Dónde estamos? Me dice, calcular el trabajo que realiza el atleta al mantener la pesa en esa posición durante 10 segundos. Bien. ¿Qué se imaginan que puede dar? El trabajo del peso. En esa, o sea, lo tiene hacia si ¿Qué tendría que hacer ahí? Si
Si lo pensamos, es como que ya está. Una vez que lo tienen arriba, ustedes se fijan que en general a los pesistas no les cuesta tanto mantenerlo arriba. El tema es levantarlo, ¿sí? Entonces, uno podría arriesgarse a decir que el trabajo podría ser 0, ¿no? Que no le entrega, que le saca energía en esa posición. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcularlo y verlo? Bueno, el trabajo del peso en esos 10 segundos que lo mantiene arriba, ¿qué va a hacer? Y bueno, va a ser el módulo del peso, que es, ya lo vimos acá arriba, es 2000 newton. Por el desplazamiento. ¿Y cuánto es el desplazamiento si yo lo tengo arriba quieto? Es 0, porque no se mueve, está en el mismo lugar. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que me hace que de 0 es que no se mueve. El desplazamiento es 0 por el coseno. Y acá el peso va para abajo y el delta X no hay desplazamiento, entonces ni siquiera tiene sentido pensar en este ángulo, ¿está bien? Entonces este va a ser el coseno de alfa, pero no podemos ni decir. Entonces lo único que importa es que esto va a dar 0 joules. ¿Está bien? Bien. En el D, si hay alguna consulta, fréname chicos, ¿eh? Bien, y en el D nos dice, desde la posición anterior, o sea, desde los 2 metros que lo tiene arriba, hace descender la pesa hasta su pecho, quedando a 1,2 metros del suelo. Allá del trabajo que realiza la fuerza peso en el descenso. Bien. Entonces, voy a borrar acá. Bueno, recuerden que en el punto A nos dio menos 4000 joules. Eso lo vamos a necesitar en el último puntito. Voy a borrar todo. Esto también, ya está. Bien. Entonces nos dice, ahora yo tengo las pesas acá arriba y las quiero llevar a esta posición. O sea, lo tenía en 2 metros y ahora va a estar a 1,2 metros del piso, me dice. O sea que baja, ¿no? O sea que mi delta X, el desplazamiento del cuerpo es este. ¿Sí? Bien. Entonces me pregunta, este era el D, creo, el D. Entonces acá me pregunta cuál es el trabajo del peso en este descenso. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto lo bajó primero, no? ¿Cuánto vale ese delta X? Bueno, si estaba a 2 metros y luego quedó 1,2, este delta X vale 0,8 metros. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale esto? Es el módulo de la fuerza peso, que ya dijimos que era 2000 newtons, ¿sí? Por el módulo del delta X, o sea, este delta X que es 0,8 metros, por el coseno del ángulo que forman el delta X y la fuerza peso. Entonces, si yo tengo el delta X que lo dibujé así para abajo, ¿se entiende por qué lo dibujé así para abajo? Porque viene desde acá hasta acá. Entonces una flechita me dibujo así. ¿Y el peso para dónde va? Para abajo también. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre estos dos vectores? 0. ¿Sí? El coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y esto tiene sentido. Si esto me da el signo, me está diciendo que el trabajo del peso es positivo. O sea, la misma fuerza, cuando yo la subo, ¿qué pasa? Cuando yo subo la pesa, el peso me saca energía, me cuesta levantar la pesa. Por eso nos había dado un trabajo negativo. Y ahora, cuando yo lo bajo de acá a acá, ¿qué está haciendo? El peso me está ayudando a hacer ese movimiento. Me están entregando energía en cierta forma. ¿Está bien? Por eso tiene un trabajo positivo. Pero fíjense que la misma fuerza peso, depende del delta X, puede tener un trabajo positivo o negativo. No es siempre, no podemos generalizar, digamos. Entonces esto me va a dar, me dio 1600 newton por metro, joule, unidad de energía. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda?
Bueno, entonces nos dice, en el E nos dice, ¿qué trabajo habría realizado la fuerza peso si el atleta hubiera levantado la pesa desde el piso hasta su pecho? Y nos pide que eso lo comparemos con los trabajos que hicimos en A y en D. Entonces, lo que me estoy imaginando ahora, que pasa, es que desde el piso la voy a llevar hasta 1,2 metros. ¿Sí? O sea, la llevo de acá hasta acá. Este va a ser mi delta X. 1,2 metros. Entonces me dice, bueno, calcula este trabajo, a ver cuánto te da este trabajo, ¿sí? Y después compararlo con los otros que calculaste, obviamente del peso, ¿no? Porque compararlo con otro, con el trabajo de otra fuerza, en principio no tiene mucho sentido, en principio, ¿no? Con lo que sabemos hasta ahora. Bien. ¿Alguno se imagina qué puede dar? No qué puede dar, pero qué relación nos daría cuando calculemos este trabajo respecto de lo que calculamos antes. Bueno, si no se imaginan, no importa. Lo vamos a ver ahora. Entonces, calculemos el trabajo de la fuerza peso en este caso. Entonces, el peso, el módulo sigue siendo lo mismo, 2000 newtons. El delta X ahora es 1,2, ¿no? Lo que se desplaza es 1,2 metros. Y ahora pensemos cuál es el ángulo. Tenemos que poner el coseno del ángulo. Tenemos el delta X que lo dibujé así de acá para arriba y el peso cómo va. De acá hacia abajo. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? 180 grados. ¿Sí? Tienen la misma dirección pero sentido contrario. ¿Qué me está diciendo esto? Recuerden, el coseno de 180 es menos 1. Obviamente háganlo con la calculadora, yo porque me lo acuerdo, ¿sí? El coseno de 180 es menos 1. Me está diciendo que, ¿qué pasa? Que el peso está haciendo un trabajo negativo. O sea que cuando yo lo subo del peso hasta 1,2 metros, el peso no me está ayudando, me está restando energía. ¿Está bien? Lo cual tiene sentido en este caso. Y esto me dio menos 2400 joules. ¿Está bien? Bien. Y lo último que nos pide este ejercicio, porque ¿qué pasa? Fíjense, nos está preguntando, a ver, comparame cómo son los trabajos que yo la levanto del piso, me la llevo hasta arriba de todo y después la dejo acá, o con el trabajo que haría si desde el piso directamente me la dejo acá a 1,2 metros. Eso me está pidiendo que compare. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Si tomamos el primer movimiento, primero de arriba de todo, hasta acá, el delta X vendría a ser, o sea, el movimiento empieza con la pesa en el piso y termina con mis pesas acá. ¿Sí? No importa, la subí y la volví a bajar. Pero me está preguntando, ¿cambia algo en el trabajo si yo hago eso o si directamente la subo desde el piso? ¿Por qué? Porque el delta X es el mismo, o sea, arranco desde el piso y termino en el mismo lugar, a 1,2 metros. ¿Sí? Entonces, primero calculémoslo. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto sería, en el caso, pongamos el caso 1, que sería cuando la pesa la lleva de acá hasta acá arriba, 2 metros, y después la baja a 1,2 metros, o sea, la baja a 0,8 metros. Y el caso 2 sería cuando yo la subo al piso, desde el piso la llevo hasta directamente 1,2 metros. ¿Está bien? Este trabajo estamos de acuerdo que lo acabamos de calcular acá. El trabajo del caso 2 me dio menos 2400 joules. El trabajo de la fuerza peso en este trayecto. Y el del caso 1, ¿cómo lo harían? Porque, ¿qué pasa acá? Es como, lo tenemos que dividir en dos, porque si bien el peso apunta para abajo, fíjense, cuando yo lo llevo de acá para acá, el delta X con el peso forma un ángulo de 180 grados, y cuando yo lo llevo de acá para acá, forman un ángulo de 0. Eso fue lo que hicimos cuando los calculamos por separado.
O sea, no lo puedo calcular así de una. ¿Se entiende? Porque los ángulos están cambiando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ocurre que casualmente, si ustedes prestan atención a los números que les dio, no es casual, ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? Que en este caso, fíjense, el trabajo que se hace para llevarlo desde 0 a 2 metros, para subirlo, nos daba menos 4.000, si no recuerdo, sí, menos 4.000 joules. Y el trabajo que se hace para llevarla desde los 2 metros hasta los 1,2 metros del piso, nos daban 1.600. Perdón, 4.000, no 400. 1.600 joules. Entonces, fíjense que si ustedes suman esto les da exactamente menos 2.400 joules. ¿Sí? O sea, que me da lo mismo, energéticamente hablando, me da lo mismo subirlo y después bajarlo que directamente subirlo. ¿Y eso por qué pasa? ¿Pasa siempre con todas las fuerzas? ¿Lo voy a poder hacer? De hecho, en uno de los ejercicios que hicimos ayer, hicimos algo parecido. Si ustedes se acuerdan del ejercicio que hicimos ayer, yo les decía que hicimos el de la rampa con la nena que estaba acá arriba. Yo les decía que el trabajo del peso de ir de acá hasta acá lo podíamos calcular como el trabajo del peso de primero ir hasta acá y después ir hasta acá. ¿Algunos se acuerdan por qué pasaba eso? ¿Por qué dije que con esta fuerza-peso podíamos hacer eso? O sea, yo lo que estoy diciendo acá es que el trabajo de la fuerza-peso es independiente del camino que yo tome, mientras el punto inicial y el punto final sea el mismo, ¿no? Obviamente. O sea, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, este camino sería el que hizo la nena real. Pero yo estoy diciendo que lo puedo calcular, vimos ayer que era más fácil calcularlo de esta forma, que yo lo puedo calcular como esto más esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué dije que podíamos hacer eso con esta fuerza? Porque es NC, no, porque es conservativa. Está bien, no es no conservativa, es conservativa, al revés. Está bien, pero sí, viene por ese lado. Entonces, fíjense, eso es lo que hicimos acá, es como que lo que hicimos acá estamos chequeando lo que hicimos ayer. ¿Sí? Estamos usando que la fuerza peso es una fuerza conservativa, ¿sí? Y que entonces no importa qué fue lo que pasó en el medio, capaz el tipo lo subió hasta arriba, después lo bajó un poquito, lo volvió a subir y después lo llevó a bajar, no importa, mientras el estado inicial, que era estar en el piso, y el final, que era estar a 1,2 metros de altura, sea el mismo, si yo calculo de diferentes formas, por diferentes caminos, si se quiere, me va a dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esto es igual al trabajo de llevarlo desde 0 hasta 1,2 metros, es lo mismo que sumarlo, ¿sí? Y esto pasa porque el peso es una fuerza conservativa. ¿Sí? Entonces ayer les decía que esto en principio pasa con cualquier fuerza conservativa que tengan. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas que vamos a usar en esta materia? Solamente la fuerza elástica y la fuerza peso. Esas son las únicas dos fuerzas conservativas que vamos a ver. Todas las demás que conocen, la tensión, la fuerza de rozamiento, ahora vamos a hacer una de fuerza de rozamiento. ¿Cuál otro se les puede ocurrir? Rozamiento, tensión, la normal, todas esas van a ser fuerzas no conservativas, ¿sí? Y ustedes me preguntarán de qué me sirve saber si es conservativa o no. Bueno, primero porque si es conservativa podemos hacer esto. A mí no me interesa ni siquiera, me podrían haber dicho que no sabían, me podrían haber dicho que no sabían qué fue lo que pasó acá arriba, pero sí que sabían que terminaba con la pesa acá y yo igual lo podía calcular. O podía decir directamente que era igual a este, porque este ya lo tengo calculado, si yo sé eso, que el peso es una fuerza conservativa. ¿Se entiende esto? Podríamos no haberlo calculado y decir que iba a dar lo mismo. ¿Sí? Bien, eso por empezar. Y segundo, porque vamos a ver que los teoremas de conservación que vamos a ver, los va a dar en breve Carlos y Daniel, supongo, durante esta semana o más tardar el lunes, martes, ¿qué
clasifican los trabajos en el trabajo de las fuerzas conservativas y de las no conservativas. Va a haber dos teoremas principales. En uno van a tener que usar el trabajo de las fuerzas no conservativas y el otro de las conservativas. Entonces, por empezar, tienen que saber cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. O sea, van a tener que armarse bien el diagrama cuerpo libre y van a tener que saber cuáles de esas son conservativas y cuáles no. Pero ya se los dije. O sea, las conservativas son el peso y la fuerza elástica. Las demás son no conservativas. Y otra cosa interesante que tienen las fuerzas conservativas, que en realidad, bueno, tiene que ver con esto del camino que dije, es el trabajo de una fuerza conservativa en un camino cerrado da 0. ¿Qué significa eso? Que si a mí me decía, calculame el trabajo cuando viene desde el piso, sube hasta acá, lo vuelve a bajar y después lo vuelve a dejar en el piso, como el estado inicial, que era estar en el piso, el estado final es el mismo que el inicial, están las dos veces en el piso, ¿sí? Entonces sabía que como el peso es una fuerza conservativa, ese trabajo me va a dar 0. Vamos a ver, con las fuerzas no conservativas no pasa eso. ¿Está bien? Bien. ¿Y algo más que le quería decir de las fuerzas conservativas? Sí, que por ahora no tiene mucho sentido, pero es que las fuerzas conservativas tienen asociadas un potencial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo mismo que les expliqué ayer, esto está tal cual como se lo voy a explicar ahora, está en el video de ayer, lo voy a repetir para los que no estaban. Por ejemplo, si yo tengo esto arriba de mi mano, ¿sí? Esto va a tener una energía potencial gravitatoria, no importa el nombre, va a tener una energía potencial. ¿Por qué? Porque si yo saco la mano, esto se cae. Entonces es como que en cierta forma esto tenía almacenada cierta energía, que si yo le saqué el vínculo y solo lo dejé libre, ¿sí? Hace que se caiga. Lo mismo pasa con un resorte. Si yo tengo un resorte comprimido, ¿sí? Lo tengo comprimido y lo tengo agarrado. Está quieto eso. No sé, imagínense que tengo un resorte atado con una masita M. ¿Sí? La masita M en principio está quieta, no tiene energía. Pero ¿qué pasa? Si yo lo suelto, el resorte le va a transferir energía a la masa y la masa se va a ir para allá. Entonces se dice que ese resorte o esa masa tenía almacenada una energía potencial elástica. Es potencial, ¿por qué? Porque no la tiene la energía, pero potencialmente, si yo le saco un vínculo, esa energía se la va a transferir a la masa. Es como para los químicos la parte de la energía potencial química. Uno al principio tiene, no sé, una cosa, o una bomba, por ejemplo, ¿no? Vos tenés una granada que está quieta, la ves ahí, pero pasan cosas adentro de la granada que hacen que de repente explote. Entonces, ¿qué pasa? Esa granada tenía alguna energía potencial que hizo que pasó algo adentro y explotó. Eso se le llama a veces energía potencial química. Hay miles de definiciones, no les voy a chamullar porque yo no soy química, pero para que se den una idea más o menos, ¿sí? De qué es lo que estamos hablando. Entonces, importante, las fuerzas conservativas tienen asociado un potencial. Lo van a ver la clase que viene, probablemente ya vamos a arrancar con eso. Bien, esto era todo lo que quería ver de este ejercicio. ¿Quedó alguna duda? Consulten, me llaman. Son muchas cosas las que les estoy dando hoy, pero es casi lo mismo que lo que estoy dando ayer, obviamente con ejercicios diferentes, pero son los conceptos que les acabo de decir, básicamente, no es mucho más. Bien. Y ahora vamos a hacer, si no hay dudas, el ejercicio 76. Y no vamos a hacer mucho más hoy, quiero que consulten o que tengan tiempo de ver los videos más que nada. Bien, y de hacer ejercicios, obvio, ¿no? Bien, entonces nos dice, una partícula de masa m se desplaza siguiendo el siguiente camino. O sea, tenemos el piso acá, ¿por qué no me copié el dibujo? No sé. Y tenemos esto, va a ser estos puntos. Este es el piso, o sea que tenemos la gravedad para abajo, ¿sí? Y tenemos una particulita que nos dice, no sé, pueden imaginarse, por ejemplo, que es una hormiga caminando por el pizarrón, por ejemplo, y que hace este cuadrado perfecto y vuelve al mismo lugar. Por ejemplo, pueden imaginarse eso, ¿sí? O sea que este es el piso, vamos a hacer así, este es el piso. Esto está vertical, así tal cual como lo dibujé en el pizarrón. Bien, en principio lo que me da el problema es que me dice esta altura H2
y me da esta altura que no está marcada, pero la conocen, llámenla H1. Entonces, fíjense, también voy a tomar como que esto es un cuadrado perfecto, y fíjense que este lado H, esto, lo voy a llamar H, y de ahora en más lo voy a llamar H siempre, ¿sí? Pero H, en principio, en función de los datos que me da el problema, sería H2 menos H1. ¿Sí? Si yo a este cachito le resto este cachito, ¿qué me queda? Esto que es H. ¿Está bien? Simplemente por simplicidad lo voy a llamar H para no hacer lío. ¿Sí? Bien. Y entonces lo primero, bueno, y me dice que es una, no sé, una hormiga de masa n, no me la está dando. Este es un ejercicio para hacer de manera algebraica. ¿Sí? O sea, no vamos a tener números, van a ser solo letritas. Y nos dice, haya el trabajo realizado por la fuerza peso en los tramos AB, BC, CD y DA. O sea, me está diciendo, la hormiguita viene por acá, va para allá, después viene para acá, después viene para acá y vuelve al punto inicial. ¿Sí? Entonces calculemos eso. Me está pidiendo el trabajo de la fuerza peso, o sea, por ejemplo, cuando está en A el peso va para abajo, siempre va para abajo, ¿no? Siempre está apuntando para abajo. Entonces, el peso entre A y B. ¿Cómo va a ser el trabajo del peso entre A y B? Primera cosa que tenemos que ver. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Y bueno, fíjate, el peso está para abajo y yo quiero ir para arriba. El peso no me va a ayudar a hacer ese movimiento. Entonces, en principio, debería dar un trabajo negativo, es decir, que el peso me está sacando energía. Entonces, calculémoslo, ¿no? Yo tengo el peso P, que el peso es M por G, ¿no? Fíjense que M en este caso no lo tenemos, así que no lo podemos calcular. Lo voy a dejar expresado como, bueno, este primero lo voy a poner, es el P por el delta X de ir de A a B por el coseno del ángulo que lo separa. Esta sería la formulita general. No, esto no va. Entonces, ¿el peso cuánto vale? M por G. ¿Sí? ¿Cuánto vale el delta X? ¿Cuánto se desplaza? Va de acá hasta acá. O sea que vale H. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que nos falta es ver el coseno del ángulo. Entonces, fíjense, el delta X en este caso es así, porque viene de A hasta B. Y el peso va para abajo. Entonces, ¿qué ángulo forman acá? 180 grados, o sea que es el coseno de 180 grados, y el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, este trabajo me dio menos mg por h. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿Alguien se anima a decirme cuánto va a valer el trabajo entre B y C? Tengo que hacer lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Tengo que poner el peso por ahora este delta X, que va a valer h también, porque esto dijimos que es un cuadrado, así que esto también va a valer h. ¿Sí? Y tenemos que ver cuánto vale el ángulo. ¿Alguno se anima a decir de antemano cuánto va a dar? 0. 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma es 90 grados. Exactamente, lo que decíamos ayer. Perfecto. ¿Qué va a pasar ahí? Yo tengo el delta X que va a ser así, en este caso, ¿no? De acá para acá es horizontal. ¿Y el peso cómo va? Así. Entonces, el ángulo que forman es de 90 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 90? 0. Es lo que discutíamos ayer. Todas las fuerzas que sean perpendiculares al desplazamiento va a tener un trabajo 0. No lo estoy inventando yo, sale de la fórmula, lo calculan si quieren. Es mg, que es la fuerza peso, por h por el coseno de 90. Y el coseno de 90 les da 0. Entonces, este les va a dar 0. ¿Sí? Esto porque el peso es perpendicular al delta X. Eso está bueno, capaz es, yo lo escribo así de vaga que soy, ¿sí? Pero en principio está bueno que se vayan acostumbrando un poquito a esa notación. ¿Está bien? Esto es más como lo ven en matemática. Esto significa, el peso es perpendicular a delta X. También deben haber visto, por ejemplo, el peso paralelo a delta X. Sí, se los tiro por si lo ven en matemática. Bien, vayamos ahora
con el trabajo entre C y D. Ahora, esto lo puse peso entre C y D. Bien, ¿qué va a pasar? Ahora estoy yendo desde acá hasta acá. O sea que mi delta X va a ser así para abajo. ¿Sí? Y el peso es también para abajo. Entonces, es como que el peso en este caso me está ayudando a hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, el peso en este caso debería tener un trabajo positivo. ¿Está bien? Hagámoslo. Entonces, ¿qué tengo que poner? El peso, que es M por G. El delta X, que va a ser esto de vuelta es H. Y el coseno del ángulo que forma. Entonces, como decíamos, en este caso, el delta X va para abajo y el peso también va para abajo. Entonces, como tienen la misma dirección y el mismo sentido, el ángulo que forman es 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces, en este caso, esto me da M por G por H. Bien. Y ahora, calculemos el último trabajo que nos pide entre D y A. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿alguien se anima a decirme qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuánto va a dar este trabajo? ¿Va a dar 0 también? Va a dar 0 por lo mismo que decía Facu antes. ¿Está bien? Claro, que da un ángulo de 90 grados. Exactamente. Sigue siendo perpendicular. Me desplazo en horizontal y el peso va en vertical. Entonces me va a dar 0. Por lo mismo. Porque el peso es perpendicular a el delta R. ¿Sí? Bien. A ver qué más nos preguntaba. Si no lo preguntan, se lo voy a preguntar yo. Dice, haya el trabajo realizado por la fuerza peso en los tramos A, B, D, eso ya está. Haya el trabajo realizado por la fuerza peso cuando recorre el camino cerrado A, B, C, D, A. O sea, me está diciendo, calcular el trabajo haciendo este camino entero. O sea, el trabajo, lo que le cuesta a la persona por el peso, digamos, debido al peso, hacer este camino y volver al mismo lugar. ¿Cuánto nos va a dar? Este es el A, vamos con el B. El trabajo para ir de A hasta A del peso, cambio la notación, de A hasta A del peso, ¿qué tendría que poner? Bueno, primer cosa importante, si uno lo quiere calcular hacia lo bestia, ¿qué pasa? Y digo, pero pará, porque si voy de acá hasta acá, el delta X es así, el peso es así. Si voy de acá a acá, el delta X es así, el peso es acá. O sea, está cambiando muchas veces el ángulo, ¿sí? Está cambiando el delta X, está cambiando el ángulo. Por más que el delta X en cada tramo sea el mismo, valga H siempre, el ángulo que forma con el peso está cambiando. ¿Está bien? O sea, no lo puedo calcular así de una. Pero, ¿qué es lo único que tenemos que tener en cuenta acá? Lo más fácil, para hacerlo rápido. Y bueno, justamente que el peso es una fuerza conservativa. Entonces, ¿qué dijimos? Una fuerza conservativa, si yo hago un camino cerrado, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? O sea, si yo voy y vuelvo al mismo lugar, me va a dar 0, ¿sí? El trabajo me va a dar 0 porque está haciendo un camino cerrado, y el peso es una fuerza conservativa. Fuerza conservativa. Así es como lo tendrían que justificar. Le pueden poner directamente a 0, pero tienen que decir que eso pasa porque es una fuerza conservativa. ¿Está bien? Y fíjense que da, ¿no? Porque si uno Y además, ¿qué dijimos de la fuerza conservativa? Que en un camino cerrado el trabajo me da 0, pero además no me importa por qué camino lo haga. ¿Sí? Y fíjense que nosotros le calculamos un camino, ¿no? Si yo sumo este trabajo, más este trabajo, más este trabajo, más este trabajo, estoy calculando el trabajo para ir y venir, para salir y volver a por este camino en particular. Pero me debería dar 0, porque ya dijimos que da 0. Y bueno, fíjense que si suman esto, si suman todo esto,
les queda mg por h menos mg por h y les da 0, aunque no tenga números. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Esas son propiedades que parecen que yo las estoy repitiendo como loro sin sentido, pero lo van a usar muchísimo, ¿sí? Este es el tipo de cosas que se tienen que acordar de las fuerzas conservativas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, justamente en el punto C nos dice, el peso es una fuerza conservativa, justifique. El peso sí es una fuerza conservativa porque yo me doy cuenta de que si sumo estos trabajos, y pues que sería volver al mismo lugar por un camino particular, me da 0. Ojo, esto no aguanta, no es una demostración de que es una fuerza conservativa, es como una verificación, si se quiere. ¿Por qué? Porque para yo poder asegurar que es conservativa tendría que calcular por un montón de caminos. Por infinitos en realidad, pero por un montón. O sea, no sé, por ejemplo, calcular el trabajo que hace de ir de A hasta C directamente y después de C hasta A y ver si sumo esas dos cosas y me da igual. Es una cosa que se puede hacer, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, si quieren, lo pueden hacer de tarea, ¿no? Fíjense que si yo voy por este camino, voy de acá hasta acá, este ángulo es 45, ¿no? Porque este es un cuadrado perfecto. Entonces voy desde acá hasta acá, este delta X lo pueden calcular, porque este es un triángulo rectángulo, con los catetos que van los dos H, o sea, lo pueden calcular. Y después, ¿qué pasa cuando vuelvo? Entonces pueden calcular cuánto les da la suma de esos dos trabajos y ver efectivamente que les da 0. Les debería dar 0 porque el peso es una fuerza conservativa y estoy recorriendo otro camino cerrado, diferente al que me dan, pero es otro camino cerrado. Si ustedes quieren pueden hacer esto, lo que sea, pero mientras vaya, salga y vuelva al mismo lugar, me debería dar 0 también por ese camino. Obviamente no lo voy a calcular sobre este camino porque es un lío, no sé cuánto vale el delta R. El ángulo va cambiando en cada tramo con el peso. Por eso uno siempre se elige un camino fácil. Esa es la ventaja de que sea una fuerza conservativa. Que a mí me pueden decir, calcular el trabajo de la fuerza a peso yendo por este camino. Yo te digo, no, ni loca te hago por ese camino porque es un quilombo. Pero, como es una fuerza conservativa y estoy saliendo y volviendo al mismo lugar, sé que eso me va a dar 0, no necesito hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Y si me hubieran preguntado, por ejemplo, el trabajo de la fuerza a peso para ir de A hasta C, imagínate que me preguntan esto, el trabajo de la fuerza a peso para ir de este punto a este punto, por este camino, me podrían haber dicho. Y yo digo, ¿y qué sé yo cómo es eso? Es un quilombo. Bueno, pero como es una fuerza conservativa, puedo usar este camino, que es más fácil. O puedo usar este camino de ir primero hasta acá y otro hasta acá, que eso casi que lo tenemos hecho ya. ¿Se entiende? Esa es la ventaja que tiene que ser conservativa. Bien, entonces el C queda justificado por eso. Y, ¿dónde está? Ah, bien. Y ahora nos dice, suponga ahora el mismo recorrido, pero sobre una superficie horizontal. O sea, imagínense ahora que acostamos el pizarrón y que la hormiguita va a caminar por el piso. O por arriba del pizarrón o por el piso. ¿Está bien? Pero hace el mismo cuadrado. Y nos dice, haya el trabajo de la fuerza de rozamiento en ese camino, en ese recorrido que va a ser cerrado, y nos pregunta si es conservativa. Bueno, yo no se los adelanté, les dije que no, pero hagamos las cuentas, ¿sí? Bien. Entonces, ahora G no está para en esta dirección, ¿no? Voy a borrar este H2, voy a borrar este camino asqueroso que hice acá. No, voy a borrar todo porque si no es más difícil. Entonces, ahora tenemos A, B, A, B, C y D, pero ahora G está entrando al pizarrón. Esto significa eso. Perdón, esto significa saliendo, es lo mismo, no importa. Depende cómo lo miren. Este simbolito significa que G es un vector que está como pinchando el pizarrón, porque imagínense que ahora este está en el piso, ¿no? El pizarrón está en el piso, entonces G estaría
entrando perpendicular al pizarrón. Eso significa esto. Si quieren no lo dibujan, si no les sirve, no les aporta, olvídenselo. Sí, es simplemente para que se vayan acostumbrando a la notación de las cosas que van a ver en física 1. Bien. Eso. Entonces nos piden que calculemos ahora el trabajo de una fuerza de rozamiento, ¿no? Esto está acostado, entonces nos piden el trabajo de la fuerza de rozamiento. De vuelta, no tenemos numeritos acá, ¿está bien? Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento? Y bueno, va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo de delta X, de lo que sea que se desplace, por el coseno del ángulo que separa al desplazamiento y a la fuerza de rozamiento. Entonces, lo primero que voy a ver cómo puedo escribir más fácil esta fuerza de rozamiento, ¿no? Fíjense que nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu dinámico por la normal. Pero en este caso, la normal es igual al peso, ¿sí? Porque en la dirección perpendicular al piso, solo tenemos la normal que va para arriba y el peso que va para abajo, y no se mueve en esta dirección, ¿sí? O sea, fíjense que es como que en esta parte de la materia uno usa las cosas básicas que usaba en el primer parcial, pero las uso más rápido. No me voy a poner a hacer Newton para ver que la normal es igual al peso. Lo pueden hacer, obviamente, no va a estar mal. No está mal, de hecho sale desde ahí. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo así como más en el aire porque ya lo vimos. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de rozamiento es muy dinámico, porque acá se está moviendo, ¿no? Este es rozamiento dinámico, es muy dinámico por la normal. Y en este caso en particular, como las únicas dos fuerzas que tengo en vertical son la normal y el peso y tienen sentido contrario pero igual dirección, y no se mueven en esa dirección, la normal es igual al peso. Fíjense toda la cháchara que les hice para decir esto, ¿no? Pero está bueno que esa es la justificación, lo que les estoy diciendo es una justificación. ¿Está bien? Bien, y ahora, esto vale H, igual que como antes, esto también HH. Bien, entonces, calculemos el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y B. ¿Qué tengo que poner? El módulo de la fuerza de rozamiento, que ya dijimos que es muy dinámico por el peso, y el peso ¿cuánto vale? M por G. Muy dinámico por M por G. Por el delta X es H. Vamos a calcularlo primero entre A y B, por H. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que pensar para ver el ángulo? Bueno, para ir de A hasta B, yo tengo este delta X. ¿Y la fuerza de rozamiento cómo va? En este caso, si yo me estoy moviendo para allá, ¿qué decimos de la fuerza de rozamiento dinámico? Que se opone al movimiento, al deslizamiento en realidad. Se opone al deslizamiento. Entonces, va para atrás. F Ros. Entonces forma un ángulo de 180 grados. A todo esto, antes de hacer la cuenta, ¿qué se imaginan de la fuerza de rozamiento dinámica? ¿Que le da energía al cuerpo que se está queriendo desplazar o le saca? Le saca. Le saca, justamente, no me frena. Yo quiero ir para allá y la fuerza de rozamiento siempre se me está oponiendo que yo me deslice para allá. ¿Sí? Entonces la fuerza de rozamiento debería ser un trabajo negativo, me debería sacar energía. ¿Está bien? Y eso es lo que vemos acá. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar acá? El coseno de 180, que ¿cuánto dijimos que era? Menos 1. O sea que de acá me sale el signo negativo del trabajo. Entonces esto me va a quedar menos mu dinámico por M, por G, por H. Bien, ahora, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento para ir de B a C? Bueno, acá depende de qué tan vivos sean o qué tan seguros estén, mejor dicho, de lo que están diciendo, ¿no? Pero fíjense que a la fuerza de rozamiento, o sea, ¿qué está pasando acá? Yo estoy recorriendo el mismo camino que hice acá. De acá a acá hago el mismo camino que hice acá a acá. A la fuerza de rozamiento, en principio, no le interesa si yo estoy yendo para allá, para allá, para allá, para allá. No le interesa. Lo único que hace es frenarme en cualquiera dirección sea que vaya. ¿Está bien? Entonces, en principio, el trabajo que hace para ir de acá hasta acá debería ser lo mismo. La energía que perdí por ir de acá hasta acá, como este tramo es lo mismo, debería ser la misma. O sea, me debería dar exactamente lo mismo. Y lo mismo si voy de acá hasta acá y lo mismo si voy de acá hasta acá. ¿Se entiende? ¿Sí? La energía que yo pierdo para ir de acá hasta acá por el rozamiento
es la misma que si yo de allá vuelvo para acá. ¿Por qué? Porque a la fuerza de rozamiento solo le importa ponerse hacia donde voy. ¿Sí? Calculémoslo, pero debería dar exactamente lo mismo. Entonces, la fuerza de rozamiento del módulo vale lo mismo, es mu dinámico por la normal, que sería, en este caso, mu dinámico por el peso que es m por g. El camino que recorre de vuelta es h. Y ahora fíjense, para ir de B a C, ¿qué es lo que pasa? Yo voy desde acá hasta acá. Este es mi delta X. Pero si entonces yo me estoy moviendo de acá hasta acá, me estoy yendo para allá, la fuerza de rozamiento justamente va en contra. O sea que el ángulo vuelve a ser 180 grados. ¿Sí? Esto va a dar -1 y entonces esto me va a dar de vuelta lo mismo. Menos mu dinámico por m por g por h. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si yo hago lo mismo? Si hago de C a D. Exactamente lo mismo. La fuerza vale lo mismo, el delta X vale H. ¿Y qué va a cambiar ahora? Y bueno, tengo el delta X que va a ser así, pero como de vuelta, como me estoy moviendo para allá, mi fuerza de rozamiento va a ir para allá. Entonces el ángulo va a ser de vuelta a 180 grados y la cuenta es toda la misma. Entonces esto es mu dinámico por m por g por h con un menos. Y esto va a ser lo mismo que si yo voy desde D hasta A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo por ir de acá hasta acá? Por ir y volver hasta A de la fuerza de rozamiento, en este caso donde lo tenemos horizontal al plano. Recuerden que no es lo mismo que tenerlo así. Y bueno, el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y A, o sea, para salir de A y volver a A, ¿qué va a ser? Esto, más eso, acá me faltó un menos. Esto, más esto, más esto, más esto. O sea que va a ser 4 veces lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es sumar esto. ¿Y entonces qué pasa? A ver, cuando nosotros calculábamos con el peso, ¿sí? No podíamos decir que era conservativa porque yo encontré un camino por el cual lo calculaba y me daba 0. No nos alcanza eso para decir que el peso es una fuerza conservativa. Digamos que se los estoy diciendo yo de antemano. Pero esta demostración, entre comillas, sí me sirve para asegurar que la fuerza de rozamiento no es conservativa. ¿Por qué? Porque encontré al menos un camino cerrado, que es este, en el cual el trabajo de esa fuerza de rozamiento no me da 0. ¿Sí? Entonces, esto me alcanza para asegurar que como esto es distinto de 0, entonces la fuerza de rozamiento dinámico, en principio en este caso, no es conservativa. Yo se los había dicho antes, pero ahora esto sí es una demostración. ¿Sí? Esto sí es una demostración. Lo del peso no. Es algo que se los digo yo. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron alguna cuenta? Díganme. Porque esto es todo lo que vamos a hacer hoy, no vamos a hacer mucho más que esto. Profe, ¿y en el caso estático en qué cambia? En el caso estático, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, depende, ¿no? Porque en el caso estático, al menos el que vemos nosotros, que no tenemos rodadura y qué sé yo, ¿cuándo usamos rozamiento estático? Cuando no se mueve algo. Y entonces el delta X va a ser 0. O sea que la fuerza de rozamiento estática en principio no te estaría haciendo trabajo. En principio. Pero es también no conservativa. Se considera como no conservativa, no tiene asociado ningún potencial. Está bien, así que es no conservativa. ¿Está bien? Pasa que, bueno, es medio raro de calcularlo porque justamente, qué sé yo, si vos tenés la fuerza de rozamiento, por ejemplo, en un plano inclinado, que podés tener un rozamiento estático porque no se está moviendo, es como raro, porque no tenés un delta X, no se desplaza. ¿Está bien? Entonces el trabajo te va a dar 0, pero sigue siendo no conservativo. ¿Está bien? Yo acá le puse rozamiento dinámico porque en principio es lo que demostré acá. Sí, yo demostré que la fuerza de rozamiento dinámica no es conservativa, pero sirve para las dos. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra consulta?
¿De esto o de lo que vimos ayer o del primer parcial? No hay drama, me dicen. Bueno, dejamos acá entonces. Repasen esto, vean el video de ayer, que es como el de hoy, o sea, los temas que vimos son los mismos, di otros ejemplos, expliqué un poco mejor la definición de trabajo y qué sé yo, pero es más o menos lo mismo que vimos hoy. ¿Está bien? Y les recomiendo que hagan los ejercicios de la guía. En principio pueden hacer hasta... Ahí les digo. Mira, hasta el 76 deberían poder hacer. Capaz hay algún ítem, por ejemplo, como en el ejercicio anterior, vieron que el ejercicio, el ítem B no lo podían hacer. Hay algunas cositas que capaz no las puedan hacer, pero traten de leerlos y tratar de hacer hasta el 76, que este es el último que deberían poder hacer. Ya la semana que viene vamos a arrancar con energía. ¿Está bien? Bueno, entonces los dejo, chicos. Apenas pueda subo el video. Y en principio no sé si nos vemos el miércoles o el jueves. El miércoles capaz que da clase otro profe. Vamos a verlo, tengo que hablar con Carlos. Pero en principio el jueves seguro nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Buen fin.